con la cronaca, grazie, buona cronaca. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Amigos oyentes, tengan ustedes muy buenos días. Estamos conectados con el aula Pablo VI de la Ciudad del Vaticano para transmitir en directo la audiencia general del Santo Padre Francisco correspondiente a este último miércoles de agosto. Vemos llegar al Santo Padre, quien ofrecerá hoy su catequesis sobre la carta de San Pablo a los Gálatas, en esta ocasión la novena, cuyo título es La vida en la fe. La semana pasada el Santo Padre habló de su viaje. Acababa de llegar la semana anterior y ahora introduce esta audiencia con la señal de la cruz y el saludo litúrgico. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. De la carta de San Pablo Apóstol a los Gálatas: Hermanos, he sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y esta vida que vivo en el cuerpo, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Es el pasaje bíblico correspondiente a la carta de San Pablo a los Gálatas, capítulo 2, versículos 19 y 20, que se leerá en los 8 idiomas que forman parte de la audiencia general. Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. Ce que je vis aujourd'hui dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé. Y mientras proceden las lecturas, ahora en francés, luego en inglés, alemán, portugués, árabe y polaco, aprovechamos para saludar desde los estudios de Radio Vaticano, Vatican News,
a nuestra audiencia con la asistencia técnica de Patricio Ciprari. Damos la bienvenida a todos los que están conectados con nosotros, especialmente a las emisoras. Se trata de Popular Televisión de Murcia, España, Radio San Camilo de Lima, Perú, Radio Vicentina de Santiago de Chile, Radio Cáritas de la Universidad Católica de Asunción del Paraguay, Radio ACD de México, Radio Hogar de Panamá, Radio Paz de Miami en los Estados Unidos, Radio Vida en Abundancia de Washington, Radio Inmaculada e Inmaculada TV de Atlanta, Radio Misión Católica de Savannah, Georgia, Catholic Faith Network, Radio María en Venezuela, República Dominicana y El Salvador, EWTN TV, IESNE Radio y TV, El Sembrador, Nueva Evangelización. Recordamos que con la audiencia general de este último miércoles de septiembre, el Santo Padre reanuda su ciclo dedicado a la carta de San Pablo a los Gálatas. Hermanos, fui crucificado con Cristo, por lo que no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Y lo que ahora vivo en esta condición humana, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Palabra de Dios. Leitura da Carta de São Paulo aos Gálatas. Como hemos dicho, la lectura de este parágrafo de la carta de San Pablo a los Gálatas, capítulo 2, versículos 19 al 20, será propedéutico para la enseñanza que el Santo Padre Francisco impartirá hoy, especialmente centrado en la vida en la fe. Palavra do Senhor. Como suele suceder cada vez que el Papa regresa de un viaje apostólico internacional, la audiencia general que sigue a su llegada a la Ciudad del Vaticano está destinada a ofrecer a los fieles un resumen de lo que ha hecho y los frutos obtenidos y de alguna manera trazar un balance y manifestar su agradecimiento no solo a las autoridades civiles y religiosas, sino sobre todo a los voluntarios, a quienes prepararon ese éxito en una visita que fue de 3 días y sumamente intensa y que lo llevó a la clausura del Congreso Eucarístico Internacional en Budapest y posteriormente a Eslovaquia. Por esta razón, la semana pasada el Papa dedicó su catequesis a hablar de los frutos espirituales que espera de esta visita y a implicar a los fieles para que añadieran, decía, una oración por esta intención, por los pueblos que fueron evangelizados gracias a los santos hermanos Cirilo y Metodio. Mientras este miércoles se reanuda el ciclo dedicado a la carta de San Pablo a los Gálatas. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. En nuestro recorrido para comprender mejor la enseñanza de San Pablo, nos encontramos hoy con un tema difícil pero importante, el de la justificación. Nosotros, de pecadores, nos hemos convertido en justos. ¿Quién nos ha hecho justos? Este proceso de cambio en la justificación. Nosotros ante Dios somos justos, es verdad, tenemos nuestros pecados personales, pero en la base somos justos. Esta es la justificación. Se ha discutido mucho
sobre este argumento para encontrar la interpretación más coherente con el pensamiento del apóstol. Y como sucede a menudo, se ha llegado también a contraponer las posiciones. En la carta a los Gálatas, como también en la de los Romanos, Pablo insiste en el hecho de que la justificación viene de la fe en Cristo. Padre, yo soy justo porque cumplo todos los mandamientos. Pero de ahí no te viene la justificación. Te viene antes. Alguien te ha justificado. Alguien te ha hecho justo ante Dios. Sí, pero soy pecador. Sí, eres justo, pero pecador. Pero en la base eres justo. ¿Quién te ha fatto justo? Jesucristo. Esta es la justificación. ¿Qué se esconde detrás de la palabra justificación, que es tan decisiva para la fe? No es fácil llegar a una definición exhaustiva, pero en el conjunto del pensamiento de San Pablo se puede decir sencillamente que la justificación es la consecuencia de la iniciativa misericordiosa de Dios que otorga el perdón. Y este es nuestro Dios tan bueno, misericordioso, paciente, lleno de misericordia, que continuamente da el perdón, continuamente. Él perdona. Y la justificación es Dios que perdona desde el inicio en Cristo. La misericordia de Dios que da el perdón viene a través de la muerte de Jesús, lo que hemos subrayado. A través de la muerte de Jesús ha destruido el pecado y nos ha donado de manera definitiva el perdón y la salvación. Así justificados, los pecadores son acogidos por Dios y reconciliados con Él. Es como un regreso a la relación original entre el Creador y la criatura antes de que interviniera la desobediencia del pecado. La justificación que Dios realiza, por tanto, nos permite recuperar la inocencia perdida con el pecado. ¿Cómo ocurre la justificación? Responder a esta pregunta equivale a descubrir otra novedad de la enseñanza de San Pablo, que la justificación ocurre por gracia, solo por gracia. Nosotros hemos sido justificados por gracia pura. Pero yo no puedo, como dicen algunos, pagar al juez para que me haga justicia. No, esto no se puede pagar. Ha pagado uno por todos nosotros, Cristo, y de Cristo que ha muerto por nosotros viene esa gracia que el Padre nos da a todos, la justificación. La justificación se produce por gracia. El apóstol siempre tiene presente la experiencia que cambió su vida. El encuentro con Jesús resucitado en el camino de Damasco. Pablo había sido un hombre orgulloso, religioso y celante, convencido de que en la escrupulosa observancia de los preceptos estaba la justicia. Ahora, sin embargo, ha sido conquistado por Cristo y la fe en Él lo ha transformado en lo profundo, permitiéndole descubrir una verdad hasta ahora escondida. No somos nosotros con nuestros esfuerzos quienes nos volvemos justos, no somos nosotros, sino que es Cristo con su gracia quien nos hace justos. Entonces Pablo, para tener una plena conciencia del misterio de Jesús, está dispuesto a renunciar a todo en lo que antes era rico, porque ha descubierto que solo la gracia de Dios lo ha salvado. Nosotros hemos sido justificados, hemos sido salvados por pura gracia, no por nuestros méritos. Y esto nos da una gran confianza. Somos pecadores, sí, pero vamos por el camino de la vida con esta gracia de Dios que nos justifica cada vez que nosotros pedimos el perdón. No nos justifica en ese momento, ya somos justificados, pero Él viene a perdonarnos otra vez. La fe tiene para el apóstol un valor global, toca cada momento y cada aspecto de la vida del creyente, desde el bautismo hasta la partida de este mundo. Todo está impregnado de la fe en la muerte y en la resurrección de Jesús que dona la salvación. La justificación
subraya la prioridad de la gracia que Dios ofrece a los que creen en su Hijo sin distinción alguna. Por esto no debemos concluir, por tanto, que para Pablo la ley mosaica ya no tenga valor. Esta, de hecho, permanece un don irrevocable de Dios. Es, escribe el apóstol, santa. También para nuestra vida espiritual es esencial cumplir los mandamientos, como hemos dicho muchas veces ya, pero tampoco en esto podemos contar con nuestras fuerzas. Es fundamental la gracia de Dios que recibimos en Cristo, la gracia que nos viene de la justificación que nos ha dado Cristo, que ha pagado por nosotros. De Él recibimos ese amor gratuito que nos permite a su vez amar de forma concreta. En este contexto está bien recordar también la enseñanza que proviene del apóstol Santiago, quien escribe: ya ven cómo el hombre es justificado por las obras y no por la fe solamente. Parecería lo contrario, pero no es lo contrario, porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Así, si no florece con nuestras obras, estará bajo tierra. Existe, pero debemos actuar la justificación con nuestras obras. Así las palabras de Santiago integran la enseñanza de Pablo. Para ambos, por tanto, la respuesta de la fe existe ser activos en el amor por Dios y en el amor por el prójimo. ¿Por qué? ¿Por qué activos hacia ese amor? Porque el amor nos ha salvado a todos, nos ha justificado gratuitamente, gratis. La justificación nos introduce en la larga historia de la salvación que muestra la justicia de Dios. Frente a nuestras continuas caídas y a nuestras insuficiencias, Él no se ha resignado, sino que ha querido hacernos justos y lo ha hecho por gracia, a través del don de Jesucristo, de su muerte y resurrección. Algunas veces he dicho cómo es el modo de actuar de Dios, el estilo de Dios. Y lo he dicho con 3 palabras. El estilo de Dios es cercanía, compasión y ternura. Siempre está cerca de nosotros, tiene compasión y es tierno. Y la justificación es precisamente la cercanía más grande que Dios tiene con nosotros, hombres y mujeres, la compasión más grande de Dios con nosotros, hacia nosotros, hombres y mujeres, y la ternura más grande del Padre. La justificación es este don de Cristo, que en su muerte y resurrección nos hace libres. Pero Padre, yo soy pecador, he robado. Sí, pero en la base eres justo. Deja que Cristo actúe la justificación. Nosotros no somos condenados, somos justos. Permítanme la palabra, somos santos en la base, pero después con nuestras obras nos volvemos pecadores, pero en la base somos santos. Dejemos que la gracia de Cristo suba y llegue esta justicia, esta justificación que nos dé la fuerza de ir adelante. Así la luz de la fe nos permite reconocer cuánto es infinita la misericordia de Dios, la gracia que obra por nuestro bien, pero la misma luz nos hace también ver la responsabilidad que se nos ha encomendado para colaborar con Dios en su obra de salvación. La fuerza de la gracia tiene que combinarse con nuestras obras de misericordia, que somos llamados a vivir para testimoniar qué grande es el amor de Dios. Vayamos adelante con esta confianza, Todos hemos sido justificados, todos somos justos en Cristo. Debemos poner en práctica, actuar esta justicia con nuestras obras. Gracias. Très Saint-Père, les fidèles de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux. El lector en lengua francesa le manifiesta al Santo Padre que los fieles que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación
desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Y a los fieles les dice que al final de este encuentro se rezará el Padre Nuestro en latín y que el Santo Padre impartirá la bendición apostólica de modo particular a los niños, ancianos, enfermos y a cuantos sufren. Y ahora les ofrece el resumen de la catequesis que el Papa Francisco acaba de pronunciar. Hermanos y hermanas, en su carta a los Gálatas, San Pablo trata el tema de la justificación, un tema decisivo para la fe. La justificación que Dios obra en nosotros nos permite recuperar la inocencia perdida por el pecado. Es la consecuencia de la misericordia de Dios que ofrece el perdón. La justificación viene por la fe en Jesucristo que murió y resucitó por nosotros. No nos hacemos justos por nuestros propios esfuerzos, sino que es Cristo, con el poder de su gracia, quien nos hace justos. Por supuesto, es esencial en nuestra vida espiritual guardar los mandamientos, pero esto también es obra de la gracia que recibimos de Cristo. De Él recibimos ese amor gratuito que nos permite a su vez amar de forma concreta. Y Santiago enseña que sin obras la fe está muerta. La respuesta de la fe requiere, por tanto, que seamos activos en el amor de Dios y en el prójimo. La fuerza de la gracia debe ir unida a nuestras obras de misericordia que estamos llamados a vivir para dar testimonio de lo grande que es el amor de Dios. Y ahora el Santo Padre saludará en italiano a los fieles de lengua francesa. Saludo cordialmente a las personas de lengua francesa, especialmente a los peregrinos de la diócesis de Grenoble y Agen. En este día en que celebramos la fiesta de los santos arcángeles, pido a San Miguel, protector de Francia, que vele por su nación, que la proteja en la fidelidad a sus raíces y que conduzca a su pueblo por los caminos de una unidad y de una solidaridad cada vez más grandes. Que Dios los bendiga. Mientras el lector en francés traduce los saludos del Papa, recordamos que el pontífice, tras rezar el Padre Nuestro, en latín también bendecirá los objetos de devoción que los fieles llevan consigo, como por ejemplo los rosarios. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you. De la misma manera, el lector en lengua inglesa manifiesta los sentimientos filiales de los fieles de este idioma hacia el pastor de la Iglesia Universal. Y a los participantes les recuerda que al final se rezará el Padre Nuestro en latín y que el Santo Padre impartirá la bendición apostólica de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren, y que además bendecirá los objetos de devoción que los fieles llevan consigo. Y ahora ofrece un resumen de la catequesis. Queridos hermanos y hermanas, en la continuación de nuestra catequesis sobre la carta a los Gálatas, consideramos ahora la enseñanza de San Pablo sobre la justificación. Para el apóstol, Dios, en su misericordia, mediante la muerte y resurrección de Jesús, ha ofrecido a los pecadores el perdón y la salvación definitivos, reconciliándonos así consigo mismo. El encuentro de Pablo con el Señor resucitado en el camino de Damasco le llevó a comprender que estamos justificados no por la observancia de los preceptos y nuestros propios esfuerzos, sino por la gracia de Dios mediante la fe en Cristo. Aunque la ley sigue siendo un don sagrado de Dios y la obediencia a los mandamientos es esencial para nuestra vida espiritual,
La gracia de Dios concedida gratuitamente en Cristo es primordial. La fe nacida de nuestra experiencia del amor salvador de Dios debe transformar todos los aspectos de nuestra vida y fructificar en actos de caridad. En este sentido, Santiago puede escribir que somos justificados por las obras, no solo por la fe. En la obra de nuestra justificación, la prioridad corresponde a la justicia y a la misericordia de Dios, que nos llama a cooperar en su plan de salvación para todos. Y ahora el saludo del Papa. Saludo a los peregrinos de lengua inglesa presentes en la audiencia de hoy, especialmente a los grupos procedentes de Dinamarca y de los Estados Unidos de América. En particular, saludo a los seminaristas del Pontificio Colegio Norteamericano y a sus familias, reunidos para la celebración de su ordenación diaconal. Sobre todos ustedes y sus familias, invoco la alegría y la paz del Señor. Que Dios los bendiga. Mientras el lector traduce los saludos que el Papa Francisco pronunció en italiano, dirigidos de manera especial a los fieles de lengua inglesa, les anunciamos que ahora seguirá la lectura en alemán. May God bless you all. Heiliger Vater, también en esta ocasión el lector en lengua alemana se dirige al Papa para decirle que los fieles que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación desean manifestarle sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Y a los fieles les dice que la audiencia concluirá con el rezo del Padre Nuestro en latín y con la bendición del Santo Padre a los niños, ancianos, enfermos y a cuantos sufren. Y que después bendecirá los objetos religiosos que los fieles llevan para su propia devoción. Mientras ahora ofrece el resumen de esta catequesis en alemán. An die anwesenden deutschsprachigen Pilger richten auf Italienisch. Das wird dann ins Deutsche übersetzt. Liebe Brüder und Schwestern, queridos hermanos y hermanas, en su carta a los Gálatas, el apóstol Pablo aborda una cuestión teológica muy importante para él, la justificación del pecador. La justificación, dice el catecismo, desprende al hombre del pecado que contradice el amor a Dios y purifica su corazón. La justificación viene de Dios, porque con la muerte de Jesús Dios ha destruido el pecado y nos ha prometido definitivamente el perdón y la salvación. Pablo tiene siempre presente su experiencia de conversión en el camino de Damasco. Solía pensar que estaba siendo justo cuando perseguía a los que no creían en el Dios de Israel. Cristo le muestra que no son nuestros esfuerzos los que importan, sino la gracia de Dios para salvarse. Ciertamente es esencial para nuestra vida espiritual observar los mandamientos de Dios. Preparan el camino para abrirnos al amor de Dios, que nos permite amar de forma concreta. La fe nos da luz para discernir la obra de la gracia en nuestra vida y en la historia. Nos muestra la responsabilidad de cooperar con Dios en su obra de salvación. Estamos llamados a dar testimonio de lo grande que es el amor de Dios.
Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua alemana. Hoy la Iglesia recuerda a los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, mediadores de la gracia de Dios. Encomendémonos a ellos para que nuestras buenas obras hagan visible el amor de Dios por el mundo. Que el Señor los bendiga a ustedes y a sus familias. Gracias. Herzlich grüße ich die Pilger und Besucher deutscher Sprache. Mientras el lector traduce el saludo que el Santo Padre Francisco acaba de dirigir en italiano a los fieles de lengua alemana, a los que les recordó que hoy la Iglesia recuerda a los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, mediadores de la gracia de Dios, nos dispondremos a escuchar la catequesis del Santo Padre en español, que él mismo leerá en su idioma. Santo Padre, los fieles de lengua española que participan en esta audiencia desean presentarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica, de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendicirá también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, continuamos profundizando en la carta de San Pablo a los Gálatas. Uno de los temas que propone y que ha sido muy discutido a lo largo de los siglos es el de la justificación. No es fácil dar una definición exhaustiva, pero del pensamiento del apóstol se desprende que somos justificados por la misericordia de Dios, el cual nos ofrece el perdón y nos reconcilia con Él por la fe en su Hijo Jesucristo. La justificación por la fe destaca la primacía de la gracia que Dios ofrece a todos los que creen en su Hijo, sin hacer distinciones. Por tanto, lo que nos justifica no es nuestro propio esfuerzo, sino la gracia de Cristo. Su amor gratuito nos permite, a su vez, amar a los demás. Esto no significa que en la vida cristiana las obras no tengan ningún valor. Como dice el apóstol Santiago, Dios hace justo al hombre también por las obras y no solo por la fe. Es decir, sobre la justificación gratuita, las obras nos ayudan. Por tanto, la respuesta de la fe exige que expresemos con gestos concretos el amor a Dios y a nuestros hermanos. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Ahí veo, hay varios. Hoy celebramos la fiesta de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Cada uno de ellos realizó una misión especial en la historia de la salvación. Invoquemos su protección para que también nosotros, con ayuda de la gracia divina, podamos cumplir la misión que el Señor nos encomienda y seamos testigos de su misericordia a través de nuestras obras y con toda nuestra vida. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Santo Padre, el lector en lengua portuguesa lleva los sentimientos de gratitud y afecto filial de los fieles de este idioma que siguen la catequesis a través de los medios de comunicación, asegurándole a su santidad sus oraciones por sus intenciones como pastor de la Iglesia Universal.
No final da audiencia, y anuncia que al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín y que después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica a todos, con un pensamiento especial a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren, y que también bendecirá los objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Y ahora lee un resumen de la catequesis que el Papa Francisco acaba de proponer. En la carta a los Gálatas y también en la carta a los Romanos, Pablo deja claro que recibimos la justificación por la fe en Cristo. ¿Y qué entiende el apóstol por justificación? Es la consecuencia de la misericordia de Dios que nos ofrece su perdón. Mediante la muerte de Jesús, destruyó el pecado y nos dio el perdón y la salvación de una vez por todas. Así justificados, los pecadores son aceptados por Dios y reconciliados con Él, volviendo a esa relación original entre el Creador y la criatura que existía antes de la desobediencia del pecado. Recuperan la inocencia perdida por el pecado. Esta justificación nos introduce en la larga historia de la salvación que nos muestra la justicia de Dios frente a nuestras repetidas caídas y nuestra incapacidad para resucitar. Dios no se detiene, sino que ha querido hacernos justos. Y lo ha hecho por la gracia mediante el don de Jesucristo, su muerte y resurrección. Pablo tiene siempre presente su encuentro con Jesús resucitado en el camino de Damasco. Y para llegar a un conocimiento pleno del misterio de Cristo, está dispuesto a renunciar a todo lo que antes presumía, porque ha descubierto que solo la gracia de Dios lo ha salvado. Así, a la luz de la fe, nos permite reconocer cuán infinita es la misericordia de Dios, la gracia que obra para nuestro bien. Pero la misma luz nos hace ver también la responsabilidad que se nos ha confiado de cooperar con Dios en su obra de salvación. La fuerza de la gracia debe combinarse con las obras de misericordia que estamos llamados a llevar a cabo para dar testimonio de la grandeza del amor de Dios. Y ahora el Santo Padre saludará en italiano a los peregrinos de lengua portuguesa. Saludo a los fieles de lengua portuguesa, especialmente a los parroquianos de Campo Grande. Jamás dejen que eventuales nubes en su camino les impidan irradiar la gloria y la esperanza depositadas en ustedes. Alaben siempre al Señor en sus corazones y agradézcanle por todo. Que Dios los bendiga. Eis a tradução das suas palavras. Saúdo os fiéis da língua portuguesa, em particular os paroquianos de Campo Grande. Nunca deixeis que eventuais nuvens sobre o vosso caminho. Mientras el lector traduce los saludos del Papa en italiano a los fieles de lengua portuguesa, nos preparamos para la lectura y resumen en lengua árabe. Em vossos corações, dando graças por tudo a Deus Pai. Assim Deus vos abençoe. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية تعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير. El lector lleva los saludos de los fieles de lengua árabe al Santo Padre Francisco en su calidad de pastor de la Iglesia Universal, para rezar por esas intenciones. Y a los fieles les dice que al final de esta audiencia se rezará el Padre Nuestro en latín y que el Santo Padre Francisco impartirá su bendición especialmente a los niños, jóvenes, enfermos y a cuantos sufren, y que también bendecirá los objetos de devoción como los rosarios que los fieles llevan consigo.
إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. Y ahora ofrece un resumen de la catequesis del Papa Francisco, quien dijo que en la continuación de esta catequesis sobre la carta a los Gálatas consideramos hoy la enseñanza de San Pablo sobre la justificación. Para el Papa, Dios, en su misericordia, mediante la muerte y resurrección de Jesús, dijo Francisco, ha ofrecido a los pecadores el perdón y la salvación definitivos, reconciliándonos así consigo mismo. El Papa también explicó que el encuentro de Pablo con el Señor resucitado en el camino de Damasco lo llevó a comprender que estamos justificados no por la observancia de los preceptos y nuestros propios esfuerzos, no, sino por la gracia de Dios mediante la fe en Cristo. Aunque también dijo el Santo Padre, la ley sigue siendo un don sagrado de Dios y la obediencia a los mandamientos es esencial para nuestra vida espiritual, la gracia de Dios concedida gratuitamente en Cristo es primordial. El Papa Francisco explicó también que la fe nacida de nuestra experiencia del amor salvador de Dios debe transformar todos los aspectos de nuestra vida y fructificar en actos de caridad. Y en este sentido dijo que Santiago puede escribir que somos justificados por las obras, no solo por la fe. El Papa también dijo que en la obra de nuestra justificación, la prioridad corresponde a la justicia y a la misericordia de Dios, que nos llama a cooperar en su plan de salvación para todos. Y ahora los saludos del Papa Francisco en italiano a los fieles de lengua árabe. Saludo a los fieles de lengua árabe. La luz de la fe nos permite reconocer cuán infinita es la misericordia de Dios, la gracia que obra para nuestro bien. Pero la misma luz nos hace ver también la responsabilidad que se nos ha confiado para cooperar con Dios en su obra de salvación. Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. Saludo que ahora puntualmente traduce el lector en lengua árabe. El octavo idioma de esta catequesis es el polaco, que en breve escucharemos con la lectura del resumen de la catequesis del Santo Padre y sus saludos, para después regresar a la lengua italiana. También en esta ocasión el lector en lengua polacua se dirige al Santo Padre para manifestar los sentimientos filiales de los fieles de este idioma hacia el Santo Padre. Y a los fieles les recuerda que al final de esta audiencia se rezará el Padre Nuestro en latín y que después el Papa Francisco impartirá su bendición apostólica a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren, y bendecirá los objetos de devoción que los fieles llevan consigo. A oto kilka myśli z dzisiejszej katechezy. Y ahora un resumen de esta catequesis. En nuestro camino hacia una mejor comprensión de la enseñanza de San Pablo, hoy nos encontramos con el importante tema de la justificación. En la carta a los Gálatas, Pablo subraya que la justificación proviene de la fe en Cristo. En todo el pensamiento de San Pablo, la justificación es el resultado de la misericordia de Dios, que ofrece el perdón. En efecto, Dios, mediante la muerte de Jesús, ha destruido el pecado, nos ha perdonado
y nos ha salvado de forma definitiva. Es como un retorno a esa relación entre el Creador y la criatura que existía antes de la desobediencia del pecado. La justificación se realiza por la gracia. Antes de su encuentro con Jesús resucitado, Pablo estaba convencido de que la justicia consistía en la observancia escrupulosa de los mandamientos. La fe en Cristo transformó profundamente a Pablo, permitiéndole descubrir la verdad de lo que es Cristo, con su gracia quien nos hace justos. Para el apóstol, la fe tiene un valor global. La justificación por la fe subraya la primacía de la gracia que Dios ofrece a los que creen en su Hijo, sin hacer ninguna diferencia. Sin embargo, para el apóstol, la ley mosaica sigue siendo un don irrevocable de Dios, es santa. Es necesario cumplir los mandamientos, dijo también Francisco, pero tampoco en esto podemos confiar en nuestras propias fuerzas. La gracia de Dios que recibimos en Cristo es esencial. La luz de la fe nos permite ver cuán infinita es la misericordia de Dios, una gracia que obra para nuestro bien. Saludo cordialmente a los peregrinos polacos. Queridos hermanos y hermanas, hoy, inspirados en la memoria litúrgica, nos encomendamos de manera especial a la protección de los santos arcángeles, Miguel, que combate a Satanás y a los espíritus malignos, Gabriel, que trae la buena noticia del Señor, y Rafael, que cura y acompaña en la búsqueda del bien. Con su ayuda sean también ustedes mensajeros de la gracia y de la misericordia del Señor. Los bendigo de corazón. Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, dziś zainspirowani wspomnieniem liturgicznym w sposób szczególny zawierzamy siebie. Mientras el lector traduce los saludos del Papa en polaco, nos disponemos a escuchar las últimas palabras del Papa Francisco en italiano con sus saludos a los fieles y peregrinos. Z ich pomocą wy także bądźcie zwiastunami łaski i miłosierdzia Pana. Z serca wam błogosławię. Santo Padre, los fieles de lengua italiana aquí presentes expresan al sucesor de Pedro su sincera fidelidad y filial gratitud y rezan por todas las intenciones de su universal ministerio apostólico. La audiencia se concluirá con el canto del Padre Nuestro en latín, al término del cual el Santo Padre impartirá a los presentes su bendición apostólica que extiende a todas las personas, de manera especial a los niños, a los ancianos y a cuantos padecen diversos sufrimientos en el cuerpo y en el espíritu. La bendición se extiende a las coronas de rosario y a otros objetos de devoción que los fieles llevan consigo. He conocido con dolor los ataques producidos en el norte de Nigeria domingo pasado. Rezo por los que han muerto, por cuantos han quedado heridos y por toda la población de Nigeria. Deseo que se garantice siempre al país la incolumidad de todos los ciudadanos. Doy una cordial bienvenida a los peregrinos de lengua italiana. En particular saludo a los apóstoles del Sagrado Corazón y a la archicofradía de Nuestra Señora de los Dolores de Casola. Exhorto a cada uno a saber reconocer y seguir la voz del Maestro interior que habla en el secreto de la conciencia.
Por último, como es costumbre, mi pensamiento se dirige a los ancianos, a los enfermos, a los jóvenes y a los recién casados, que hoy hay tantos. La fiesta de hoy, de los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, junto con la inminente fiesta de los santos ángeles custodios, constituye una invitación a estar siempre atentos a los planes divinos y a su manifestación. No duden en seguir con confianza los caminos que la divina providencia les indica cada día. No debemos olvidar que la próxima fiesta de Santa Teresita del Niño Jesús, ella con su sencillez, con su camino breve, con su pequeño camino, nos ayude a ir adelante por el camino de la santidad. A todos mi bendición. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominum vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sin nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Muy bien, amigos oyentes, hemos escuchado la enseñanza del pastor de la Iglesia Universal en esta catequesis dedicada a la carta de San Pablo a los Gálatas. Francisco dijo que la justificación por la fe destaca la primacía de la gracia que Dios ofrece a todos los que creen en su Hijo sin hacer distinciones. Por lo tanto, lo que nos justifica no es nuestro propio esfuerzo, destacó, sino la gracia de Cristo. Su amor gratuito nos permite a su vez amar a los demás, pero esto no significa que en la vida cristiana las obras no tengan ningún valor, añadió. Y como dice también el apóstol Santiago, Dios hace justo al hombre también por las obras y no solo por la fe. Por lo tanto, concluyó el Papa su catequesis, la respuesta de la fe exige que expresemos con gestos concretos el amor de Dios a nuestros hermanos. Bien, amigos oyentes, hasta aquí hemos llegado con esta transmisión extraordinaria. Les deseamos un feliz miércoles y volveremos en otra transmisión. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.